a partir de ese día he estado leyéndolo y estudiando un poco en él. Y entre más veces lo leía, veo lo profundo que está. Decía ahorita Fernando que está largo, voy a tratar de irme rápido a ver si alcanzamos a cubrir, que son 15 versos. Es Gálatas 3 del 15 al 29. Y antes de empezar, quisiera que pusiéramos este tiempo en manos del Señor. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, por tu promesa cumplida, por tu enseñanza y por tu herencia para nosotros. El día de hoy te pido que abras el entendimiento de todos nosotros y que no permitas que yo hable algo que no esté de acuerdo a lo que tú estableciste, Señor. Toma este tiempo, bendícenos este día con este alimento, en nombre de Jesús. Voy a empezar con una pequeña anécdota. Última que se fue Eddie porque quería que la escuchara. Desde que yo, en paz descanse, conocí a mi suegra, no hubiera podido contar las veces que a sus hijas ella les decía, que me encontré a fulanito, o platiqué con fulanita o conocimos a alguien. Y ella siempre decía, les preguntaba, ¿y le hablaste de Cristo? ¿Le presentaste el plan de salvación? Y en aquel momento yo decía, ay, ¿cómo se dice? Qué insistencia de parte de ella de eso y veo el fruto de esa insistencia. Y lo que vamos a hablar el día de hoy a lo mejor tiene un poco que ver o mucho que ver con eso, porque las cartas de Pablo, leías la de Gálatas donde estamos, era esa insistencia de hablar y de presentar ese plan que inicia muchísimos años atrás con una promesa que Dios le hizo a Abraham y Pablo la menciona 3 o 4 veces en sus cartas. Y para empezar, antes de leer el pasaje que vamos a estar viendo hoy, nomás quiero recordarte, la Escritura dice que desde la primera generación que Dios creó, la primera generación perdió el rumbo, se extravió. Segunda generación ya asesinó. Y generaciones después, Dios tuvo que venir con mano dura a destruir pueblos. Y generaciones después tuvo que destruir la humanidad completa a causa de su maldad. Y sabemos la historia a través del diluvio, ¿no? A causa de la maldad. Entonces, pregunto, ¿será distinto hoy? ¿El hombre nacerá distinto? ¿Cambiarían los genes y ya no somos tan malos? La Escritura no dice así. No hay nada más engañoso y perverso, dice, que el corazón de un hombre. Dice que por cuantos todos pecaron, todos están destituidos y todos estamos enfermos y necesitamos ser redimidos. Entonces, nada más para poner en contexto esa promesa y también poner en contexto lo que decía mi suegra, que en aquel tiempo, cuando yo recién los conocí, decía yo, pues es que, ¿cómo le vas a decir a alguien que está mal? Si ni lo conoces, ¿cómo le vas a decir a alguien que está extraviado, que su corazón es perverso? ¿Cómo le vas a decir a alguien que está mal? Pero no, ella tenía razón. Todos necesitamos ese remedio a nuestras vidas. Entonces, en el contexto, voy a leer en Gálatas 3, del versículo 15. Dice, hermanos, hablo en términos humanos, es decir, estamos hablando de hombre a hombre, dice Pablo ahí, ¿no? Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Habla de la rectitud y de la firmeza que hay cuando hacemos un pacto, aunque sea sellado con un apretón de manos, ¿no? Después dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Esa palabra la vamos a tomar ahorita. Punto y seguido dice, no dice y a las simientes, hablando en singular, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Ustedes saben que Dios le hizo una promesa a Abraham y le dijo que le iba a dar por heredad una tierra y una descendencia incontable, pero la promesa más importante o radicaba en que dijo que a través de su simiente iba a ser bendecidas todas las naciones. ¿Qué dice aquí Pablo? ¿Cuál es la simiente? Jesús, la simiente. Por eso habla en singular, porque es la bendición, porque hay la oportunidad de redimirse. Me gustó mucho la introducción de Anita, ahorita parece que sabía lo que íbamos a hablar hoy, yo no sé si sabías, Anita, pero habla exactamente de eso, pues de que ya no es con sacrificios, con sangre de animales, ahora es con nuestra propia vida a través de la sangre de esa simiente. Voy a continuar. El 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Qué significa eso? Pasaron 430 años de la promesa de Abraham a la llegada de la ley. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para explicar. Esos 430 años, imagínense si en la primera generación la humanidad perdió
su heredad. En la segunda generación ya un hermano asesina a otro. Imaginen todo lo que vino después, durante esos 430 años. Pero ¿quién les podía decir que estaban mal si no había la ley, si no había un reglamento? Vaya, es como si nosotros agarramos un carro ahorita y nos pasamos todos los altos y chocamos y un semáforo y, no sé, destruimos con él, y es que no sabía que había ley de tránsito. No sabía que el rojo es para detenerse y el verde para avanzar, y por eso son las leyes, para exhibir lo que está mal. Entonces Dios dio esas reglas. Más adelante vamos a ver que lo dio por un mediador, dice Pablo. Más la promesa, adelanto desde ahorita, no la dio por ningún mediador, se la dio directamente a Abraham, porque Dios actúa solo, que Dios es soberano. Cuando dio la escritura, de que la dio a través de un mediador. Son dos cosas diferentes, ahorita vamos a llegar ahí. Bien, él dice el 18, y este versículo es un poco profundo y hay que entenderlo. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Mucho ojo ahí, porque a partir de ahí vamos a tocar el tema a lo mejor que más le incomoda al hombre, que es que si hay reglas, que la ley y las reglas fueron hechas para demostrar tu equivocación, tu error, tu pecado. Entonces dice aquí el 18, porque si la herencia es por la ley, es decir, si la salvación hubiera venido por la ley, dice, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y dice Dios la concedió, es decir, ya está cumplido. Ya vino esa simiente, la promesa está cumplida. Ahora sí hay una manera, como decía ahorita Anita, de redimirse, ponerse a cuentas con Dios. Voy a ir un poco rápido, le decía a Fernando también, porque son muchos versos, pero me interesa mucho a partir de aquí, porque hay un subtítulo aquí en la escritura, y dice el propósito de la ley. Y esto es algo que se ha debatido mucho, se toman hasta diferentes maneras de pensar. La realidad es que la ley cumplió su propósito. Y vamos a ver por qué. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo. Abre esa pregunta, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, lo acabo de decir, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ojo con lo que estamos viendo ahí. Con tiempos, dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Es decir, esta ley fue dada entre la fecha de la promesa a Abraham y la venida de Jesús a la tierra. En medio de esas dos situaciones, y ya lo dijo ahorita el autor aquí, 430 años pasaron y puso en medio esa ley. Entonces, y esa ley dice que fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Quién fue ese mediador? Decíamos, fue Moisés. Okay. Enseguida dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Qué significa eso? Significa que la promesa fue dada directamente a Abraham sin un mediador. Y eso, dije ahorita, significa que Dios actúa solo. No se la dio a Abraham a través de un ángel, ni se la dio a través de otro hombre. Okay. Voy a tratar de enganchar estos dos versículos con lo siguiente. Contestando primero la pregunta, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones. La palabra añadida está escrita ahí en el original, significa fue colocada puntualmente. Es decir, no es algo que sucedió sin el control, fue algo que fue puesto a propósito y fue puesto con un propósito. ¿Cuál es? Dice que si fue a causa de las transgresiones, entonces la ley no se mostró para otra cosa, sino para mostrarle a la humanidad su pecado. ¿Para qué sirve la ley? Como lo dije ahorita con el ejemplo de la ley de tránsito, ¿no? Para demostrarte que estás mal, para demostrarnos o para demostrarle al hombre que está en error. ¿Por qué? En un versículo, no sé si los tenemos ahí, Romanos 7:7. ¿Por qué? Porque si no hay una ley, no hay una transgresión, ¿no? Si no hubiera ley y tu vecino te agarra pues tu carro o algo, o alguien que pasa se lleva lo tuyo, y no hay una ley, eso no es un robo. Un robo porque la ley lo dice. Dice Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, dice Pablo, porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera. Si la ley no dijera, no codiciarás. Estamos claros con eso, ¿no? O sea, es el propósito, es nuestro espejo, la ley, pues es el espejo que nos dice, está mal esto. Seguimos y abre Pablo otra pregunta en el verso 21 que dice lo siguiente. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, y él mismo responde, de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Este versículo es algo
insistente y está repetido. Escucha lo que dice el 21, dice, luego la ley es contraria a las promesas de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Qué dijimos? Hace ratito, ¿qué dije hace ratito? Que la ley no puede redimir. La ley no puede redimir. La ley solo nos expone como lo que el hombre es, maldad. La ley solo servía para eso, o fue puesta con ese propósito por las transgresiones, mas la ley no puede vivificar, no puede darte vida. Y lo dice aquí Pablo, y lo dice en Romanos, y lo dice en Corintios, y lo dice aquí otra vez. Por eso es que, paréntesis, la mayoría de no me gusta mucho esta palabra, pero de la doctrina cristiana está basada mucho en las cartas. Pablo, porque estableció pues ese orden. Entonces, dice el 21, en ninguna manera, dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Ahora, si tenemos Gálatas 2:21, era 2:21. Me equivoqué yo. Bueno, aquí lo pongo rapidito. Dice así: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. 2:21. Entonces, si la ley vivificara, lo voy a decir en un término más entendible, si la ley nos corrigiera y nos cambiara, ¿para qué vino la promesa? Es la promesa la que nos hizo la que nos da la oportunidad de salir del estado donde nos encontramos. Y es un estado natural en el que todos nacemos, y la Biblia así lo enseña. Eso es lo duro que yo decía, volviendo a tomar la anécdota de mi suegra, ¿cómo le vas a decir a alguien que está mal? O sea, o ¿cómo le vas a decir a alguien, yo estoy bien, tú estás mal? Me decía algo como, muy fuerte, pues a mí decía, pues, ¿quién les va a prestar oídos o quién va a entenderlo? Pero esa es la realidad. Entonces, si la ley vivificara, en vano fue el sacrificio. Eso significa que si yo, o tú, o Pablo mismo que está diciendo, yo no pude cumplirla, si yo me esforzara y en mi esfuerzo propio dijera, yo sí la voy a cumplir de pe a pa, completita, pero nadie pudo cumplirla. Y ahorita vamos a ver cuál es la utilidad de esa ley que nadie ha podido cumplir. Seguimos. Entonces la ley se trataba de, parte de lo que decía Anita ahorita, que me gustó mucho, la ley se trataba de expiar tus pecados cubriéndolos con la sangre de un animal. Y te digo ahorita, los cubría, pero no los borraba. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. En la promesa, los pecados son olvidados, son perdonados, son borrados de nosotros. Continuamos. El 22 dice así: mas la escritura lo encerró todo. Este versículo está bien fuerte y está bien profundo. Escucha, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que por la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Aquí ya está revelando sin lugar a dudas, Pablo, sin lugar a que se entienda de otra manera, qué es la promesa y cuál es la fe. Dice, en Cristo Jesús, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Cuando dice lo encerró todo, no hay una excepción. Y la palabra encerró significa literalmente estar en cárcel bajo condena. Eso significa lo encerró todo. Entonces, por eso dice la Biblia que todos, absolutamente todos necesitan la expiación, porque todos somos pecadores. Entonces, si la ley no puede dar vida ni justicia, dice el 22, de manera que la ley, más la escritura, ¿verdad que no dice la ley ahí? Dice la escritura. ¿A qué se refiere? En aquel tiempo no había Biblia. ¿A qué se está refiriendo? Se refiere no nomás a la ley dada a Moisés, se refiere a todos los escritos de los profetas y todos los libros que tenían en ese momento. Y dice, más la escritura, textualmente eso se traduce como el escrito de Dios. Se traduce, dice el 22, más la escritura lo encerró todo bajo pecado. Todo, absolutamente todo, ninguna excepción. Nadie, ni el sumo sacerdote, ni absolutamente todos, lo encerró bajo pecado. ¿Qué significa? Dije, estar encarcelado y con una condena, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Es decir, no hay excepción, todos están atrapados, todos. Aceptando eso, entonces de esa manera podemos pensar, pero hay una puerta, pero hay una salida de esa cárcel, pero hay una salvación a esa condena. Y dice que es por la fe en Jesucristo. Voy a leer, no pongo una cita específica, pero te voy a decir esto. En todo el capítulo 7 de Romanos, sin poner un versículo específico, porque son varios puntos ahí, Pablo habla de la ley del pecado a la que podemos estar presos, y dice, me encuentro haciendo lo que no quiero hacer. Sé que está mal, no lo quiero hacer, pero de todas maneras lo hago. Eso significa que eso es una fuerza que me tiene preso, que me esclaviza y en la cual estoy atrapado. Y aquí quiero hacer un paréntesis
porque esto que voy a decir está bien fuerte. Todo mundo en nuestro nacimiento natural estamos atrapados en esa ley. La mayoría de las personas que no han conocido la promesa o no han dado o ha hecho su decisión para tomar esa puerta de salida, están a ciegas. Y lo fuerte de esto es que te voy a decir, pero los cristianos que ya conocemos, que ya tomamos esa puerta y que muchas de nuestras veces decidimos volver atrás, ¿qué pasa con eso? Y los que no conocen las reglas, quizás sea difícil que reconozcan que están mal, como estuvimos todos y un día nos hablaron y creímos y entendimos, pero los que ya estamos en esa decisión, si decidimos dar un paso atrás, entonces ya no es, que no sabías, que no sabíamos. El hombre peca porque quiere pecar. Las personas en el estado natural que estamos atrapados, a lo mejor no conocemos, pero los cristianos pecamos porque queremos pecar, sin excepción. Entonces, continúo. Pablo decía en Romanos 7 de todo esto, pero como está hablando de que la ley lo encierra todo, absolutamente todo, bajo pecado, me pones Romanos 8:1. La puerta, otra vez, dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, todos estamos atrapados más y con una condena, dije, pero esa condena queda invalidada el día que tenemos ese paso de fe. Pero aquí tiene una condición. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si se acabara el versículo ahí, sería nomás yo alzo mi mano, hago mi decisión por Jesús. Es una vacuna que me pone inmune al viejo hombre y de aquí para adelante, pues soy inmune. Ya nunca voy a tener tentación, ya nunca voy a volver a caer, ya nunca voy a volver a decidir hacer lo malo. Pero aquí hay una condición, los que no andan conforme a la carne. Por eso te decía, para los cristianos pecamos porque decidimos pecar. ¿Okay? Entonces, conforme al Espíritu. Entonces, el 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ese versículo se parece mucho a lo que está diciendo arriba Pablo. Dice, la Escritura lo encerró todo bajo el pecado. Y aquí en el 23 dice que, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Por eso decía ahorita yo que en todo el capítulo 7 de Romanos, Pablo dice que soy preso a la ley del pecado, que no pude cumplirlo, que aunque no quería hacerlo, eso me encontraba haciendo y estoy atrapado ahí. De eso habla. Demuestra entonces que no se trata de un esfuerzo propio, sino se trata de la fe. Repito, entonces la ley nos salva. Entonces la ley nos da vida. La promesa la que nos da vida. Y dice ahí, también en el mismo versículo 23, encerrados, otra vez encarcelados, dice, para aquella fe que iba a ser revelada. Es decir, nosotros estábamos encerrados ahí para que estuviéramos conscientes del estado en que nos encontrábamos y que la ley, el espejo que nos dice que estábamos mal, nos tenía preparados o nos ponía listos para recibir una puerta para la salida de esa cárcel. Y cuando usa la palabra revelada, que ya saben que es el término que se usa para el Apocalipsis, revelaciones, es el mismo término en el griego, apocalipsis, que significa quitar el velo. Significa que eso ya estaba ahí, pero yo no lo podía ver porque tenía mi vista cubierta. ¿Entienden eso? Esa es la diferencia. Y al día de hoy, así está. La salvación a través de la sangre del Señor Jesús está ahí, pero muchas personas no la quisimos ver por mucho tiempo porque teníamos la vista tapada. Entonces dice que una vez que eres consciente de que estás atrapado en la cárcel esa que lo encerró todo bajo el pecado, estás listo para que esa promesa sea revelada y puedas ver que hay una puerta, podamos ver que hay una puerta. Entonces, una salida que sí vivifica, que redime y que borra. Esta puerta sí borra los pecados del hombre, a diferencia de los sacrificios que se hacían por la ley que solamente los tapaba. ¿Okay? Ese es el centro de este 23. No sé si voy muy rápido, pero voy a tratar de cubrir los versículos y tomar una conclusión. Voy al 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Otra vez, el mismo principio, dicho de otra forma y de una manera un poco más explícita. Dice entonces, el título se llama El propósito de la ley. ¿Para qué fue puesta? ¿Para qué sirve? A causa de las transgresiones fue puesta, pero ¿para qué servía? Aquí lo dice. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué significa la palabra ayo? En griego esa palabra es paidagogos, que significa tutor, que significa
el líder de un muchacho. En aquel tiempo se usaba que un sirviente de la casa era como el niñero, el tutor o el líder de ese niño. Más o menos dicen que como de los 6 hasta los 12 años, por ahí, quizá un poquito más. Hay quien dice que a lo mejor hasta los 16. Pero, ¿qué función tenía esa persona? Esa persona también lo puedes encontrar en la traducción, que era quien llevaba a la escuela al niño, el sirviente que llevaba a la escuela al niño. Pero una vez que el niño tenía conciencia, ese sirviente era quitado de ese puesto y no cumplía ese puesto ya. Entonces la ley dice que era nuestro tutor de la niñez a la adolescencia, y cuando ya tengo la conciencia de que yo estoy encerrado en esa ley del pecado, viene la gracia, viene la fe, y la ley deja de cumplir ese propósito. No es desechada, pero deja de cumplir ese propósito, porque mucha gente dice que la ley era imposible de cumplir, cierto, era imposible de cumplir, ese era el propósito. Pero crees que viniendo la promesa, la ley se bajó 3 rayitas la vara, y Jesús dijo: no codiciarás, dice la ley, pero si alguien ve, dice, a una mujer y la codicia, ya cometió adulterio con ella. Entonces la vara la subió 3 rayas, no la bajó. ¿Pero por qué? Porque es a través de él que ahora sí nosotros podemos estar libres de esa ley, de esa cárcel donde estábamos. Esa es la enseñanza hoy, ese es el punto hoy. Entonces dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces la ley fue nuestro tutor para llegar a Cristo. El 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Es decir, una vez entrados en la promesa, ese tutor que fue la ley ya no está. Por eso lo compara, decía, ese sirviente que era el niñero del niño o el tutor, dejaba de serlo, perdía ese puesto y se iba otra vez a otra función. Pues leo el 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Más clarito que este versículo, creo que no podemos encontrar otro en toda la escritura, o a lo mejor es uno de los más claros. Nadie puede salvarse a sí mismo, nadie puede cumplir la ley, nadie. Pablo lo dice: no pude cumplirla, fui esclavo. Y es tan cortito, pero tan elemental y tan profundo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios por creación, pero no todos somos hijos espirituales de Dios, solamente por la promesa de la fe en Cristo. Es la única manera en que podemos ser llamados hijos. Gálatas 3:4 lo tenemos allí. A ver. Perdón, es 3:14, ¿verdad? Sí, 3:14. Lo leo si no está ahí, rapidito. Dice, el 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Esta va a ser la tierra, te la quiero mostrar, y a tu pueblo, solamente al pueblo judío, te va a llegar esta bendición. Dice, todas las naciones van a ser benditas a través de tu simiente. Entonces dice aquí, el 26, pues todos sois hijos de Dios. Ahí ya no hace diferencia, todos por igual. Y hay algo muy interesante aquí, que otra vez demuestra lo que está diciendo Pablo. Juan 5:39, no sé si está por ahí, no lo leo yo aquí. Juan 5:39, este es un versículo donde ha habido controversia en la traducción, porque son palabras que dijo Jesús. Dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que son testimonio de mí. ¿A quién le está hablando Jesús? A los judíos. Y este verbo, dicen que varias traducciones lo han cambiado, porque el original texto dice, ustedes escudriñan las escrituras. Es decir, ustedes buscan el último recoveco de las escrituras y las agotan y las estudian porque creen que ahí van a encontrar la vida eterna. Pero Jesús les dice, y esas escrituras están llenas de mí y no me creen y no me aceptan. Esa es la explicación del versículo. Entonces la traducción es escudriñáis las escrituras. Se entiende también así, pero da un poco de, ¿cómo se dice?, espacio a la duda. Pues Jesús le está hablando y le dice, ustedes son eruditos en la palabra, hacen exhaustivamente, buscan en la escritura la vida eterna, pero no está ahí. Otra vez, no es en la ley, es en la promesa. ¿Quién está hablando? La simiente nacida, hecha carne y hueso, diciéndoles, Dios, la escritura está llena de mí, pero ustedes no me creen. Entonces, por eso este versículo 26 dice que todos tenemos esa oportunidad a través de la fe en Cristo. Entonces, por eso Pablo usa esto refuerza el hecho de que Pablo está diciendo que la ley o el escrito de Dios también no va a vivificar a nadie, no lo va a salvar. Es puesta la ley, repito, para exponer nuestra maldad, para eso, para que sepamos y reconozcamos que estamos atrapados
en algo en donde no podemos agradar a Dios ni con nuestro mayor esfuerzo. En Hechos 17:3 hay un pequeño, lo leo, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo. Ahí está la contraparte de lo que Jesús les decía en Juan. Ustedes pueden buscar hasta la última tilde en las Escrituras, el último acento, y no van a tener vida eterna ahí. ¿Cómo es? A través del padecimiento, y declarando que Jesús les dijo que era necesario tomar esa puerta que era Él. Pues ya casi vamos a terminar, es decir, pasando el 27 dice así, el 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y el 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ok, ahí nos pone a todos por igual, pero la palabra aquí muy importante dice bautizaros, porque todos habéis sido bautizados en Cristo. Bautizarse significa lo que conocemos como bautismo. No, esta palabra está puesta y desciende de la raíz baptista. No habla del bautismo en agua. Significa que ahora, dice, ustedes que han sido bautizados en Cristo, significa ahora que ustedes están bajo la autoridad de Cristo. ¿Cómo podemos comprobar que ese es el sentido? Tenemos una cita en 1 Corintios 10:2. ¿La tienes, por favor, David? 1 Corintios 10:2 dice, la busco. Ok. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué significa eso? Que todos estaban bajo la autoridad de Moisés en ese caminar por el desierto. Entonces, es el mismo sentido que tiene acá. Dice, todos los que están bajo la autoridad de Cristo, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dos palabras bien importantes aquí. La primera es bautizados, es todos los que han aceptado a Cristo, no como bautismo en agua, es decir, no se necesita bautizarse para aceptar a Cristo, pero sí se necesita bautizarse una vez que lo aceptamos, pues que así todos los redimidos necesitan ser bautizados, eso enseña la Escritura, ¿no? Pero dice, los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué significa esa palabra? Estáis revestidos. Significa que no solo estamos vestidos por fuera de Él, sino que estamos en una unión. Es decir, Él está en mí, yo estoy en Él. Y un ejemplo práctico que escuché de esto es como meter una esponja dentro de un balde con agua. La esponja se va a llenar de esa agua y va a estar rodeada de ella también. Así es ese es un buen ejemplo para explicar lo que dice aquí. Estamos llenos de Cristo y estamos rodeados de Él. Es la promesa. Esa es la promesa. Y dice que todos por igual, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Termino con este versículo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Es decir, hace tanto tiempo que fue dada esa promesa y hoy se cumple, hoy se está cumpliendo. Vino Jesús a abrir la puerta de esa cárcel que nos tenía atrapados y condenados, y es a través de la fe en Él que nosotros podemos ser revestidos ahora, podemos ser libres de la ley que decía Pablo en Romanos 7, que no me deja más que hacer lo malo, y ahora tengo la oportunidad de que por gracia, como decía Anita al principio, podemos tener la redención, y como dice Romanos 8:1, que lo dije ahorita, ya no hay condenación para los que están en Él, con Él y para Él. ¿Okay? Entonces veo cumplida la promesa en todas aquellas personas que han decidido dar ese paso de fe. Entiendo con esto por qué la insistencia de mi suegra, de que a cada persona que se encontraran querían hablarle de esta puerta, de esta salida de esa cárcel. Y el otro día que veníamos en el carro, venía escuchando a Yanel y a Anita el jueves con las mujeres, y me trajo a la memoria rápidamente eso, no le dije a Eddie, pero me trajo a la memoria pensar esa promesa que fue dada a Abraham. En cada uno de nosotros que hemos decidido dar ese paso y tomar esa puerta, se cumple esa promesa. La veo en la insistencia de esa mujer, que era mi suegra, cumplida en su hija y ahora en su nieta, que está hablando de esa puerta. Entonces, para cada uno de nosotros, no puedo terminar este tema sin decirme a mí mismo, somos libres de esa prisión con condena a través de la promesa, y ahora lo que toca es permanecer libres. ¿Por qué lo digo? Porque la gente afuera a lo mejor no conoce, pero nosotros sí conocemos, y aún así, no puedo decir que inconscientemente, siempre con conciencia, a veces decidimos dar un paso atrás, a veces decidimos permitir a
a la ley de la que hablaba Pablo, del pecado, tratar de conciliar con nosotros. Es conscientemente, nadie me diga que es inconsciente, nadie me diga que no vino la vocecita aquí al oído que le dijo. La verdad es que es conscientemente que lo hacemos. Cada uno de nosotros, me pongo por el principal en la fila. Cada vez que lo hago es porque yo quiero hacerlo. Le doy la espalda y pienso, al cabo que yo ya salí de la cárcel, esa puerta la tomé, ahora estoy libre. ¿Libre para qué? Para tratar de reingresar ahí. Entonces, para eso fue puesta la ley, para que podamos apreciar la grandeza del sacrificio, que decía Anita, el único sacrificio válido que puede borrar las transgresiones y puede darnos una vida nueva. Dios los bendiga. Vamos a orar para terminar nada más. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por cada una de las personas que están aquí. Siembra esta palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a tener conciencia, Señor, de esta libertad que nos has dado, del pago que diste por nosotros y de tu venida como cumplimiento de la promesa. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Bendícenos y te damos gracias. En nombre de Jesús.